Gracias, Señor, porque nos mantienen juntos, hermano. En tiempos de oscuridad, en los últimos tiempos ya el Señor nos muestra su gracia, ¿cierto? Y nos sostiene. Así que le damos gracias, Señor, por su cena, por estar juntos en la comunión, que no es lo que nosotros creemos de la sangre, no es lo cuánto nosotros creemos en la sangre lo que nos sostiene, sino es la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo. Es el objeto precioso de nuestra fe, es la que tiene el poder para salvarnos, sostenernos. Y es por eso, hermano. No es por cuanto yo creo en esa sangre, porque si fuera así todos estaríamos perdidos, sino es porque la sangre misma nos ha salvado. Amén. Así que gracias al Señor por esta mañana, gracias al Señor por estar juntos. La última vez que prediqué hablé de Moisés, de Éxodo. Si vamos a continuar con ese estudio, hay mucho que rescatar del libro de Éxodo, tiene mucho sentido espiritual para nosotros en esta época como cristianos, así que el Señor nos sigue hablando. La última vez hablamos de la santidad del servicio del cristiano, cómo el Señor trató a Moisés para llevarlo a su servicio. Podríamos hablar de nuestro servicio y cómo tenemos que vivir esta vida cristiana, de lo que habla Santiago de esta religión que nosotros vivimos. Porque a veces hablamos como si la religión fuera algo malo. Santiago no dice que es la religión algo malo. Santiago era un anciano en su tiempo, exacto, la verdadera religión, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de cómo Satanás trata de intervenir lo que nuestra vida cristiana, nuestra realidad cristiana, lo que nosotros vivimos con Cristo, y trata de interrumpir esta vida que nosotros llevamos y que a veces no nos hemos dado cuenta, que muchas veces pensamos que vivimos una vida cristiana completa, pero no la vivimos. ¿Y cuál es el objeto de todo esto? Es porque no entendemos o no hemos vivido o olvidamos o simplemente no entendemos, hermanos, gracias, qué es la redención, qué es lo que nosotros hemos vivido en Cristo. Porque si no entendemos eso, no vamos a poder vivir una vida plena, hermano. Y vamos a seguir todavía en la vida antigua. Y vamos a seguir en el mundo. Y mucho de lo que nosotros vivimos va a estar contaminado, ¿por qué? Por el mundo. Y vamos a ver ese ejemplo en 4 objeciones. Yo sé que tal vez a algunos les suena. Cuando el pueblo de Israel, cuando el Señor ya llama a Moisés, trata con Moisés, ¿cierto? Con Aarón, y tratan directamente con Faraón. Y Faraón hace 4 objeciones para que el pueblo de Israel no pueda salir. Porque ¿cuál es el fin de Dios? No es que quede alguna parte del pueblo hebreo y salgan a la mitad, ¿cierto? O salgan incompletos. El Señor quiere libertar al pueblo de Israel de las manos de Egipto, pero ellos tienen que salir completamente, ser totalmente libres. Y tienen que caminar, la palabra dice, 3 días desde Egipto, y ahí ofrecer sacrificio a su Señor. Y esa es una realidad espiritual para nosotros, porque Faraón, siendo la voz de Satanás, trata de que nuestra vida, o podríamos decir, esta religión que Santiago habla, ¿cierto? De nuestra vida, que nosotros entendemos como vida cristiana, falle, no sea completa, no sea plena en el servicio del Señor. Entonces eso es lo que vamos a leer esta mañana, pero antes vamos ahora. Amén, Señor, te damos tantas gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Porque no es de nosotros, Señor. No es por algo que nosotros hayamos hecho. No es por mérito o fuerzas nuestras, Señor. Sino todo es por ti, Señor. Por lo que tú hiciste en aquella cruz. Por lo que tú empezaste, Señor, en la eternidad y lo terminaste, Señor, en la cruz y resucitaste, Señor, para darnos esta vida, Señor, esta vida preciosa en ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayude esta mañana, porque hay tantas cosas, Señor. Tantas cosas que a veces no entendemos, tantas cosas escondidas. Hay tantas cosas que tal vez hemos dejado de hacer. Hay tantas cosas, Señor, que hemos olvidado, Señor, o que simplemente el mundo, Señor, con el polvo del mundo, Señor, nos hemos cansado, Señor, nos hemos agobiado. Pero ayúdanos, Señor, a levantarnos. Ayúdanos, Señor, a servirte plenamente, Señor, a vivir plenamente en ti. Sostiene esta palabra, Señor, ayúdanos, Señor, que sea tu gloria, Señor, que sea tu porción para cada uno de mis hermanos, Señor, y para mí mismo, Señor. Somos sostenidos por ti, porque no es nuestra fuerza, Señor,
Eres tú, Señor, el que nos sostiene, Señor. Te damos gracias, ayúdanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, hermano, ser sostenido en tiempos que son difíciles, porque hay tantas ideas, hermano, y es tan fácil influenciarse, que los niños, los adolescentes, los jóvenes se influenciados. Vivimos en una época donde la información está en la palma de la mano. Hermano, todos tenemos un celular, todos. No sé si alguien no tenga un celular acá. Y está todo ahí. Entonces es importante, por eso lo voy a recalcar ahora y lo voy a recalcar al final. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta la palabra del Señor en cada momento de nuestra vida, día tras día. No podemos olvidarnos de esto, es importante, hermanos, si no nos vamos a perder. La iglesia, tenemos que ser limpiados, purificados por la palabra del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esto tiene que ser nuestro. Yo sé que a veces es difícil entender, pero no podemos quedarnos con solamente lo que nos dicen el día domingo, o no podemos quedarnos con lo que nos dicen en la semana, porque esto es de vida, hermano. Más en tiempos que son difíciles, más en tiempos donde Satanás está actuando y trabajando, incluso más que nosotros muchas veces, para llevarse lo más preciado que tenemos, ¿cierto? Nuestros niños, nuestros hijos, nuestra familia, y muchas veces tropezar nosotros. Así que, hermano, hay que estar muy, muy, muy atentos. Ya vamos a leer, lo invito a leer Éxodo en el capítulo 8. Vamos a leer del 20, capítulo 8 desde el 20. Entendemos que Moisés fue llamado, Señor, ¿cierto? Fue llamado bueno, él fue sacado de la vida que tenía en Egipto como rey y pasó a ser un pastor, y siendo pastor, ¿cierto? 40 años, el Señor lo llama y se encuentra con este árbol, ¿cierto? Que está prendido, y el Señor le hace un llamado. A pesar de que él hace algunas objeciones, el Señor lo llama, lo saca del desierto y lo lleva para esta gran obra, que es libertar al pueblo de Israel, ¿cierto? De la opresión de Egipto, que habían pasado muchos años. Israel era bien considerado en ese lugar, pero pasaron años, pasaron generaciones, y el pueblo se había vuelto esclavo. Crecía en abundancia, pero el pueblo se había vuelto esclavo y era oprimido. Y fue tanta la opresión que el pueblo clamó en medio de su opresión, porque ellos eran esclavos, tenían que trabajar día y noche, duramente castigados por la presión de Egipto, y el Señor escucha ese clamor. En su gracia no se olvida de ese llamado. Y él llama a Moisés y lo lleva a esta labor, que es una misión muy grande: liberar a un pueblo de otro en esa época, no teniendo ni un arma, ¿cierto? No teniendo ni un ejército, siendo solamente sostenido ¿por quién? Por el testimonio del Señor, por la promesa de que iban a ser libertados. Entonces Moisés toma esta causa, y bueno, hay un detalle precioso ahí también, que también tenemos, que en algún momento tal vez se pueda tocar, que, que él se encuentre con su hermano, que es Aarón. Y ese testimonio de vida entre Aarón y Moisés nos habla también de la vida cristiana entre nosotros. Porque ellos, cuando se encuentran después de tantos años, siendo Aarón estando en medio de su pueblo, siendo esclavizado, y Moisés habiendo arrancado, siendo pastor, el Señor los junta y lo encuentra, y ellos se abrazan en ese momento. Y pensé, y no sé si todos conocen, pero la vida de estos dos hombres tuvo saltos y bajos, igual que nuestra vida como cristianos. Ellos liberaron al pueblo de Israel, ¿cierto? Cruzaron el Mar Rojo, pero pasaron por un desierto, y en ese desierto se pelearon, se reencontraron, pelearon, se reencontraron, se amaron. Y es precioso porque al final el Señor llama a Aarón, porque él sabe que tiene que morir. El Señor dice que Aarón tiene que morir. Y el Señor llama a estos dos hombres, y van hasta a un monte, y ahí Aarón muere. Y Moisés lo dignifica, y todo el pueblo lloró. Entonces hay una vida de comunión entre estos dos hermanos, que habla de nuestra relación también como hijos de Dios y como iglesia, esta comunión que nosotros tenemos, que a veces no es perfecta, porque cuántos de nosotros nos hemos amado y nos peleamos, ¿cierto? Nos amamos, nos peleamos, pero en ese amor nosotros encontramos que pasan los años, ¿cierto? Y el Señor nos sigue sosteniendo, igual que estos dos hombres, que hasta el final dieron su vida. Entonces, eso habla también de este testimonio, de la vida, de la vida que nosotros tenemos que tener como cristianos. Pero nos vamos a ir hasta al momento donde Moisés ya empieza a intervenir adelante de Faraón. Y empiezan las plagas, empieza una plaga tras otra plaga, ¿cierto? Donde el Señor interviene y va mostrando su poder. En primer lugar, el Señor, si hubiera querido liberar al pueblo de Israel de una sola vez, lo hubiera hecho.
hubiera acabado con todo y lo hubiera liberado. Pero el Señor tenía que primero mostrar su gloria, su poder, y su objetivo era liberar completamente a Israel y acabar con el faraón. Él tenía que acabar con faraón. Eso era lo que él había dicho y se iba a cumplir. Entonces manda una plaga tras otra, una plaga tras otra. Al principio, las primeras plagas, habían dos hechiceros o dos consejeros de faraón que podían imitar esas plagas. Y Faraón no le tomó importancia, porque dijo, nosotros también lo podemos hacer, ¿cierto? Que habla como de la imitación del poder de Dios que a veces nosotros vemos afuera en el mundo, que trata de imitar, pero llega un punto, hermano, en que ya no pueden hacerlo. Entonces, ahí viene la intervención de estas 4 intervenciones que tiene Faraón para detener, a pesar de que Faraón ve el poder de Dios por medio de las plagas, ve las moscas, ve las ranas, ve la oscuridad, ve las tinieblas, ve el granizo, y cómo esto va acabando con Egipto, ¿cierto? Pero el corazón de Faraón sigue endureciéndose. Entonces, nosotros conociendo eso, vamos a ver qué es lo que dice Faraón para detener y qué tiene que ver con nosotros en este tiempo. Ya nosotros vamos a leer Éxodo entonces capítulo 8 del 20, dice, vamos a acercar un poquito, dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, déjala a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, este es el primer llamado de Faraón, andad, la primera objeción, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. La primera objeción de Faraón. ¿Qué es lo que dice Faraón? ¿Cuál es el llamado de Dios para el pueblo de Israel? Ellos tenían que tomar todo lo que ellos tenían, todo lo que el pueblo de Egipto le iba a dar, tomar todo eso, sus familias, sus niños, su ganado, todo lo que ellos tenían, y caminar 3 días. Y ahí, en esos 3 días, el Señor le iba a decir qué es lo que tenían que hacer. Pero Faraón no quería. ¿Cuál es el primer llamado de Faraón? Y podemos escuchar la voz de Satanás en este tiempo también. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué significaba esto? Que no se fueran. Hagan lo que tienen que hacer, hagan sus sacrificios, adoren a su Dios, ¿pero dónde? En Egipto, ¿cierto? No salgan de Egipto, quédense aquí mismo. Entonces, eso habla de una realidad espiritual. Habla de una realidad espiritual que muchas veces nosotros podemos ver, no digo que aquí, hermano, no digo que nosotros, no digo que uno de nosotros, ojalá nunca fuera así, que la iglesia cristiana o que el pueblo cristiano tiene de adorar, ¿cierto? De existir, de vivir, de hacer las cosas de Dios, ¿en medio de qué? En medio del mundo. Pero no en el sentido de que, bueno, nosotros estamos en medio del mundo, ¿cierto? Pero en el sentido espiritual, de que están los altares están los altares que donde se adora a los dioses egipcios, y están los altares que adoran a Dios, ¿cierto? Y Dios no quería eso. Dios tenía que libertar 100% al pueblo de Israel. Tenía que tomarlo y sacarlo de 3 días con todas sus cosas. El primer llamado de Faraón fue ese. Igual fue la respuesta de Moisés. La respuesta de Moisés, muy importante, dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Permiso, hermano, un poquito de agua. Si nosotros nos vamos a Santiago 1.27, si lo encuentra, si no, no importa, lo buscamos acá. Dice, vamos a leer, dice,
el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No hay que despreciar estas palabras, hermanos. Bueno, no podemos despreciar la palabra del Señor, ¿cierto? Santiago fue un hombre muy importante para la iglesia que estaba en la primera iglesia, ¿cierto? Y donde estaba Pedro, él se convirtió de hecho en un anciano y un hombre que era muy respetado dentro de la iglesia por sus palabras. Aparte que era el hermano del Señor, ¿cierto? Pero eso no le daba su peso y su carácter, fue el hecho de haberse convertido y guiar a la iglesia. Entonces él habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? Acción y santidad, ¿cierto? Acción y santidad. Santiago habla de que tenemos que la fe tiene obra, ¿cierto? Bueno, Pablo habla de que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero nosotros ahí encontramos la verdad, en estas dos cosas. No es que una salga la otra, es una conversación para otra predica, pero la religión, o sea, nuestro sentir de vida cristiano, la vida que nosotros tenemos que expresar, tiene que tener estas dos cosas: el actuar, el accionar, el prepararse, el estar atento, el vigilar, el estar en las cosas del Señor y vivir en santidad, vivir apartados. Por eso el Señor le pidió al pueblo de Israel que se fuera de Egipto, que tenían que salir completamente. No que podían tener algunas cosas en Egipto y partir con algo, no, tenía que ser una obra completa. Y esa es la obra que el Señor hace en nosotros, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, ¿por qué me voy al Nuevo Testamento, hermano? Delante Pablito me preguntaba, ¿por qué si yo estoy hablando de Éxodo, tengo que hablar del Nuevo Testamento? Que es una muy buena pregunta. Y no lo digo porque sea mi hijo, sino porque todo lo expresado en el Antiguo Testamento tiene que ser expresado también en el Nuevo Testamento. Porque es una sola la palabra y es uno solo el testimonio que se está hablando, que es la vida de Cristo, ¿cierto? Que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento y realizado en medio de Cristo para el Nuevo Testamento, donde nosotros estamos en esta dispensación, donde nosotros caminamos, ¿cierto? Y hemos vivido, y los ángeles contemplan esto, de que nosotros no hemos tenido que esperar como esperaron los profetas, ¿cierto? O como miraron los ángeles desde el principio. Nosotros hemos sido, por su gracia, expuestos a la verdad de Cristo. Nosotros somos los testigos presenciales en esa vida y no saben por qué. ¿Por qué tanta gracia, hermano? ¿Y por qué? Y a veces no lo entendemos, y mucho va a lo que vamos a decir ahora, porque deberíamos gozarnos cada día, hermano, ¿cierto? Caer de rodillas delante del Señor, que no hemos hecho nada para merecer lo que el Señor hizo por nosotros. Haber nacido, haber sido salvados, ¿cierto? En esta dispensación del tiempo, en este tiempo antes de que el Señor venga, y la verdad haya llegado a nosotros y no haya transformado, no haber pasado tantas cosas y tal vez habernos perdido, ¿cierto? El Señor nos ha llamado, nos ha librado. Si nosotros leemos 2 Corintios capítulo 6, 17-18, dice, no, 2 Corintios, capítulo 6, 17-18, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Leamos el versículo anterior, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el ejemplo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es muy importante, hermano, como nosotros estamos viviendo la vida cristiana. No es algo que se toma a la ligera. No es algo que podemos decir, yo me convertí, fui salvo, estoy listo. No. Hay una responsabilidad de nuestra parte. Cristo ya hizo todo. Cristo ya nos salvó. Pero hay una responsabilidad de nuestra parte, hermano, que no podemos dejar, no podemos despreciar. Y no podemos dormirnos por esa responsabilidad.
¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos tomar puede pasarnos muchas cosas, y pueden pasar muchas. Yo sé que hemos sido testigos de tantas, los que llevan más tiempo en el cristianismo se han visto tantas cosas, hermanos que se pierden, ¿cierto? Que se han olvidado, otros hermanos que se han vuelto tal vez más legalistas, otros hermanos que se han endurecido, se han ido a otros lados, ¿cierto? Entonces, si no entendemos la realidad que Cristo mostró en la cruz, la verdadera realidad, ¿cierto? Si no vivimos esta vida cristiana sin esta separación que tenemos que tener del mundo, como lo habló Pablo, ¿cierto? Porque hablaba que somos templos de Dios viviente, pero en ese templo nosotros tenemos que ser separados del mundo. No es que vivamos fuera del mundo como algunas religiones, ¿cierto? Que se apartan y viven fuera del mundo, no. Tenemos que estar porque tenemos que ser reflejo del amor de Dios hacia nuestros vecinos, ¿cierto? Hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia tantas personas que se están perdiendo. Pero no podemos vivir una vida cristiana a la mitad, ¿cierto? No podemos vivir una vida cristiana en medio, como si estuviéramos y escuchando la voz de Satanás en medio de la tierra. Adorar a Dios en medio del pueblo de Egipto. No se puede, hermano. Tiene que haber una separación. Pablo le habla a los Gálatas. Los Gálatas escucharon la palabra, la verdadera palabra de la voz de Pablo, y escucharon el Evangelio de Dios. Un Evangelio que habla de que somos libres, completamente libres. ¿Y qué hicieron ellos? Volvieron a las obras. No es que se hayan vuelto mundanos, no se volvieron mundanos, como les puede pasar a otras iglesias, a otros hermanos, ¿cierto? Que se olvidaron y se volvieron al mundo. Que lo vamos a escuchar en la segunda objeción. Ellos se volvieron a las obras, olvidaron el fundamento, olvidaron la verdadera libertad que tenían en Cristo, porque no entendieron el principio, no entendieron de qué se trataba la redención, no entendieron la cruz, y se volvieron aquí hacia las obras, y pensaron que haciendo obras se iban a salvar. Por eso delante dije, no es lo que yo creo de la sangre lo que me salva, es la sangre misma, hermano, derramada en la cruz por nosotros. Tenemos que entender la redención. ¿Y cómo vamos a entender la redención? Cuando nos sentemos a leer la palabra. Cuando le pidamos al Señor, Señor, quiero entenderte completamente, quiero mirarte. ¿Qué significa mirar la cruz? Se nos estaba hablando del principio de año de la cruz. Hubieron 7 días que estuvimos de pleno escuchando la palabra de la cruz. Y el Señor, en ese lugar donde bueno, los que pudimos ir y los que pudieron escuchar por internet, entendimos y vivimos qué significa la cruz, porque el Señor quiere que lo entendamos. Muchas iglesias, hermanos, muchos que se llaman ser cristianos, se han perdido. ¿Por qué? Porque no han entendido esto. Porque se han apartado. Los Gálatas se apartaron y Pablo los tuvo que llamar, ¿cierto? Y les escribió esta carta tan dura. A pesar de que él los amaba, les tuvo que escribir esto porque se habían apartado, hermano. Se habían ido a las obras. Habían olvidado que la verdadera redención está en Cristo. Y ellos no tenían que tratar de hacer nada, porque ya estaban salvos por medio de la sangre y su sacrificio. Tenemos que entenderlo, hermano, porque si no vamos a depender de nosotros mismos muchas de las cosas que hacemos. Tenemos que descansar en la redención de nuestro Señor. Entonces tenemos que, para cerrar este punto, hermano, porque son 4 objeciones, ahora son un poquito más cortas. Esta yo creo que es como la más importante, porque no podemos vivir un cristianismo a medias. No podemos adorar a Dios siendo que nuestro corazón, ¿cierto? Todavía adoremos o tengamos ídolos como está la palabra, hacia los dioses de Egipto, ¿cierto? No podemos vivir un cristianismo a medias. Tenemos que entender qué es lo que el Señor hizo. ¿Y cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a saber? ¿O cómo podemos salir de un cristianismo a medias? De un cristianismo llegando acá, hermano, que a veces pasa, llegando acá, nuestro corazón ni se goza de lo que estamos haciendo. Hermano, la sangre del Señor nos salvó. La sangre del Señor nos redimió, ¿cierto? Y a veces llegamos acá y ni siquiera sonreímos. Ni siquiera hay un abrir de boca, escuchado. Y lo digo porque me ha pasado. Porque he llegado aquí cargado con muchas cosas, pero lo importante, hermano, es que entendamos de cómo vamos a salir de esa tierra, cómo no vamos a escuchar la voz de Satanás diciéndonos, no, quédate aquí mismo, si no es necesario que hagas más, ya fuiste salvado. Es que entendamos la obra de redención de nuestro Señor, cómo el Señor desde la eternidad
pensó y nos amó. Porque esto no lo pensó cuando estaba en 33 años de ir a la cruz y dijo, se me ocurrió un plan. No, el Señor desde la eternidad, como Dios, Él dijo, salvémoslo. Tenemos que ir por ellos, porque ellos fallaron, ¿cierto? Tal vez la conclusión no fue los voy a eliminar. No, tú tienes que ir a la cruz. Imagínense el amor desde la eternidad. Y Él fue encarnado en un niño pequeño, ¿cierto? El Dios eterno, por el cual fueron creadas todas las cosas, el objeto del amor del Padre, se encarnó como uno de nosotros para ir a la cruz. Y en la cruz, hermano, Él recibió Él recibió la eterna condenación que nosotros merecíamos, porque Él tomó los pecados de todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron puestos en Él, para que Él fuera castigado y enjuiciado por eternamente. Pero como Dios es eterno, Cristo era Dios, esto se solucionó. En la cruz, Él tomó nuestros pecados. Y fue para nosotros la redención. Y ahí nosotros fuimos justificados por medio de la sangre del Cordero. Es la sangre del inocente. Ahora, es la sangre que nosotros nos perdona y nos lavó nuestros pecados, ¿cierto? Y además Él resucitó para darnos una vida eterna y una vida nueva. Porque nosotros ahora vivimos bajo la sangre. Y en algún momento nosotros vamos a estar delante de Él. Y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. Hermano, hay tantas cosas, hay una realidad tan grande, pero si nosotros no la entendemos, vamos a seguir viviendo en la mundanalidad de Egipto. Vamos a seguir adorando a los dioses de quién? De Egipto. O vamos a tratar de adorar a Dios en la tierra de Egipto. Y no vamos a entender, no vamos a vivir un gozo y una alegría. Porque si todos entendiéramos, este lugar, hermano, cuando tomáramos la cena, este lugar tendría que explotar. No se escucharían otras voces, tal vez ni siquiera serían necesarios instrumentos. Porque los instrumentos, ¿para qué son? Para rellenar. Perdónenme los músicos, no quiero que entiendan que estoy disminuyendo la música. Es importante, pero ¿qué más importante sería? Que todos nosotros levantáramos la voz, ¿cierto? Y que de nuestras bocas nacieran los cantos. Pero no entendemos, hermano, porque no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros. O se nos olvida, o tenemos flojera en la semana de volver a entenderlo. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque estamos escuchando la voz de Satanás, que no ha descansado. Satanás está en la voz de Faraón. Estaba en la voz de Faraón. Y todavía está hablándonos, a todos nosotros. Y ahora creó otro instrumento, porque era más fácil en el celular, ¿cierto? A veces es más fácil pasarle un celular a un niño que leerle la palabra del Señor. O a veces es mucho más fácil tal vez escuchar algo rápido en YouTube. Con eso me llené. Hermano, hay que ir a la palabra. Hay que entender lo que el Señor hizo por nosotros. Si no lo entiendes, busque, hermano. Vaya a la reunión. Hay que ser responsable con lo que el Señor nos dio. Porque no es, me salvé y listo, estoy listo para la eternidad. No, porque tenemos que llevar la responsabilidad, porque esto es para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor hizo con Israel fue porque Él los prometió y los amaba. Pero era para su gloria. Era para su gloria. Si no conocemos esta verdad, hermano, ¿qué nos pasará? Decaeremos, nos apartaremos. Y pensando que tal, y no es como que nos apartemos y el hermano dice, oh, el hermano no viene mal a la iglesia. Usted puede seguir viniendo a la iglesia y puede estar apartado. Usted puede venir muchos años acá y no haber entendido nada. Por eso el Señor nos tiene que ayudar, hermano, a entender esa verdad, a entender la redención. No es complicado, no es algo difícil, porque el Señor lo revela por medio del Espíritu. Porque el Señor busca a lo vil, ¿cierto? A lo pequeño, a lo despreciado. No a los más sabios del mundo. Esto se lo enseñó a lo vil del mundo, para que nosotros lo entendiéramos. Entonces, por eso tenemos que tener esta responsabilidad, hermano. Ser responsable con lo que el Señor nos dio. Y tener mucho cuidado con esta voz que nos dice, no adoren aquí mismo. No es necesario hacer más. Vamos a la segunda objeción, para no extenderme más. Antes de eso, hermano, es importante porque otro punto que muchas veces se habla y que dice, pero el hermano dijo que no estuviéramos con el mundo, ¿cierto? Pero ¿cómo distinguir qué es lo del mundo y qué es lo del Señor? Es una pregunta porque dice, ¿cierto? Que está la vida del Señor, la vida espiritual y la vida del mundo, la vida de la carne. ¿Cómo nosotros podemos distinguir qué es una de las otras? La única forma, hermano, no hay una regla. No hay una distinción a decir,
esto es negro, esto es blanco, y ahí yo distingo. No. La única forma de saber si estamos en los caminos del Señor, entendiendo la voluntad del Señor, entendiendo que seguimos la vida del Señor y que no estamos en las cosas del mundo, es que tengamos comunión con Dios. ¿Y cómo va a tener comunión con Dios? El Espíritu Santo nos va a hablar, ¿cierto?, de Cristo. Si nosotros buscamos a Cristo, va a venir el Espíritu Santo, nos va a hablar y nos va a declarar ¿qué cosa? La vida del Padre. Y eso nos va a llenar cada día. Si nosotros estamos más alerta y cada día nosotros buscamos más la comunión con Dios, por medio de la palabra, ¿cierto? Ser llenados de la palabra, en oración, en esta vida íntima que nosotros tenemos que buscar con el Señor, vamos a saber distinguir qué es lo del mundo y qué es lo del Señor. Porque a veces uno dice, a veces uno dice, tengo que tomar una decisión, no sé qué voy a hacer. Pero si nosotros, en ese sentido, tenemos esa agudeza que el Señor da por medio del Espíritu, nosotros vamos a distinguir qué es lo del mundo, qué es lo de Egipto y qué es lo espiritual, qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Y lo tenemos esas armas? ¿Tenemos esas armas? Las tenemos, hermano. No podemos hacerlo honores. No podemos decir, yo tomé esta decisión porque pensé que era buena. No. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros actuamos como cristianos, tiene que ser bajo esta vida que nosotros tenemos que llevar en Cristo. Que tenemos que llevar bajo esta comunión que el Señor nos da. Si usted quiere fortalecer su vida espiritual, tiene que partir en esa comunión que tenemos que tener con Dios por medio de la palabra. No va a ser perfecto. Puede haber días buenos, van a haber días malos, pero si nosotros siempre estamos cerca del Señor, buscando, el Espíritu Santo nos va a hablar de Cristo. Y Cristo nos va a revelar la voluntad del Padre en nuestra vida. Así que no es una fórmula secreta, hermano. Es la vida normal que tenemos que vivir como cristianos. Entonces, como primera objeción, hermanos, muy atentos. Tenemos que entender qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Es la única forma de tomar todas nuestras cosas y salir de Egipto. Y caminar 3 días y obedecer la voluntad del Señor. Y en ese lugar el Señor nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que decía Moisés, ¿cierto? Y después de que el Señor, nosotros entendemos y caminamos y expresamos esta vida de Dios, donde nosotros ya no hay nada de nosotros en el mundo, ¿cierto? Nosotros completamente le vamos a decir al Señor, ahí está mi vida. Ahí está todo lo que soy. Y aquí tú dime lo que voy a hacer. Y ahí parte el servicio del hombre. Como lo vimos antes, ¿cierto? Que el servicio de Moisés partió en el desierto, humillado, ¿cierto? Sacado de todas las cosas de Egipto. Satanás también está actuando. Y también nos está llamando. Nos está diciendo y nos está tratando de apartar. Pero el Señor quiere que seamos totalmente libres para servirle, para adorarle. ¿Para qué? Que no se olvide, hermano, porque a veces nosotros creemos que todo fue hecho para nosotros. Fue para la gloria de Dios. Porque a veces, por eso muchos cristianos se quedan en la salvación y en todo lo que la salvación les puede dar en esta tierra. Porque no entendieron, hermano. No han entendido que todo se trata de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y lo que Él hizo por nosotros desde la eternidad hasta la otra eternidad. Porque la tumba está vacía, hermano. El trono está ocupado. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que nos hace vivir cada día. Y eso es lo que tenemos que entender. Ya, ahora vamos a ir al 8.28. Éxodo 8.28. Vamos a avanzar rápido. 10 minutos. Dice, vamos a seguir leyendo, ¿cierto? La respuesta de Moisés está en el 27 y después Faraón le vuelve a decir, ya como que no los convenció, ¿cierto? No, después de la respuesta de Moisés no los convenció, dijo Faraón, yo en el 28, 8.28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Este es uno de los más peligrosos, hermanos, para el testimonio del Señor. Son aquellos hermanos que tomaron sus cosas, se convirtieron, no conocieron al Señor o gustaron de las cosas del Señor. ¿Y qué pasó? Se devolvieron. Porque ¿qué es lo que quiere Faraón? ¿Qué es lo que quería Satanás? Que el pueblo de Israel tomara todo, ya vayan, pero vayan ahí cerca nomás. Y después vemos qué pasa. Porque la idea de Faraón era que ellos estuvieran ahí para volver a capturarlos. O que con el tiempo todos se volvieran a mezclar. Y todo volviera como estaba antes. Ese era el llamado en ese sentido. La astucia y la justicia de Satanás quería que por medio de este llamado, derribar el llamado del Señor, que era libertarlos completamente, ¿cierto? Entonces es complicado, hermano, porque
Tal vez cuántos nosotros conocemos hermanos o cristianos que estuvieron en medio de nosotros y se alejaron y se volvieron al mundo, ¿cierto? Y muestran que tal vez las cosas del Señor no eran tan preciosas. No es que estar en Cristo no es tan gozoso. Sí, prefiero irme para atrás. Y el testimonio del Señor es manchado de esa forma, por medio de lo que ellos han hecho. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, de que lo que el Señor haya hecho con nosotros haya sido completo. Que no haya sido una obra donde nosotros a medida de camino no distingamos y queramos volvernos a Egipto. O que el faraón nos vuelva a capturar, o que vuelva a tomar del pueblo, o que con el tiempo a la larga nuestro servicio, nuestra alabanza se fueron a mezclar de nuevo con lo que hizo, con la abominación y la adoración de los egipcios hacia sus dioses. Y todo vuelva como estaba atrás. Es peligroso, hermano. Por eso esto es completo. Por eso la obra del Señor en la cruz fue completa para nosotros. Para que no nada de nosotros esté en Egipto. Para que nada de nosotros, espiritualmente hablando, quede en el mundo. Nada queda atrás, sino una obra completa en nuestro corazón. Y aquí hay otra que a veces, el Éxodo 10, si nosotros vamos a Éxodo 10, después, bueno, está la plaga de ganado, la plaga de úlcera, ¿cierto? Sí, viene otra plaga que es muy intensa, que es la plaga de granizo. Y nosotros, después viene la plaga de langosta, y si nosotros vamos a Éxodo 10, versículo 8, y después el 24, están los otros dos objeciones de Faraón respecto a la libertad del pueblo de Dios. Dice Éxodo 10, en el 8. Y Moisés y Aarón, volviendo a ser llamados ante Faraón, el cual le dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. La penúltima, hermanos, y una de las más, tal vez, más astutas y más sucias de Satanás, ¿cierto? Pedirle a Moisés que se vayan ellos, pero que su descendencia quedara en Egipto. ¿Qué realidad, hermano, es la que vivimos? ¿Y por qué es tan importante que entendamos la obra redentora de Cristo, más en estos tiempos? Porque es otro llamado y es sutil, hermano, es muy sutil. El querer que nosotros estar en el desierto, ¿cierto? Haber caminado 3 días, pero nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia estén en Egipto, ¿cierto? Que es no hay como una compatibilidad en ese llamado. Que nosotros estemos aquí y que nuestros hijos estén perdidos. Es duro, hermano. Es duro, es difícil. Es muy difícil. Pero es un llamado a la precaución, es un llamado a entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es un llamado a los padres que estamos acá a estar atentos. Porque Satanás lo único que quiere es llevarse a los hijos, ¿cierto? Quiere acabar con los niños, quiere acabar con la descendencia. Y es un llamado para nosotros porque podemos estar muy atentos en nuestro servicio, en lo que nosotros hacemos en la casa del Señor, pero no estamos atentos. Una vez le escuché al Lucho: tienes que estar con tus ojos abiertos para ver qué es lo que está haciendo tu hijo mientras tú adoras. Porque es verdad, hermano. Puedo estar yo en el cielo con el Señor y mis hijos aquí no entendiendo nada. Puedo estar sentado ahí adorando al Señor con mis ojos abiertos, con mis ojos cerrados, ¿cierto? Escuchando y tal vez llenándome, y mis hijos en otro lado, en el celular, tal vez en algún llamado que le hicieron con alguna idea en la cabeza que le dijeron cuando no estábamos con él, porque Satanás se ha encargado de llevarse a la familia, ¿cierto? Es la voz de Satanás en este tiempo. Por eso, hermanos, es tan importante, es muy importante que leamos la palabra, que entendamos la obra de la cruz y que el Señor termine su obra completa en nosotros. Y que seamos capaces de, de entender
lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos ha llamado en su servicio. Porque créame que yo creo que debe ser muy fácil eh, nosotros mismos creer que estamos bien y olvidar a los que están a nuestro alrededor. Por eso hay que ser responsable, hermano. Es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad que el Señor nos ha puesto al entender este Evangelio. Y el último, Éxodo 10:24. El último llamado, en la última suspicacia, porque ya vino la plaga de langosta, después vino la plaga de tinieblas, ¿cierto? Y después en el 11 y en el 12 viene la Pascua, viene la última plaga, que es la muerte del primogénito, ¿cierto? Donde tenemos la historia de cómo Israel, por medio del Cordero, es salvado, es puesta la Pascua como este antecedente, ¿cierto?, de la salvación. Y habla del Cordero Pascual, ¿cierto?, que habla de nuestro Señor, de la suficiencia de la sangre, y cómo vemos esta figura, que la podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el último llamado de Satanás, bueno, de Faraón, el Éxodo 10:24, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, piensen que ya habían pasado 9 plagas, y el corazón de Faraón ya estaba agotado, estaba todo Egipto agotado, todo lo que había alrededor, en todo lo que había de alimento, todo lo que había de sustento, todo había sido destruido por el Señor. Langostas, tinieblas, granizo acabó con todo, con los animales, con todo. Y lo que estaban y todo lo que era del pueblo hebreo no había sido tocado. Entonces imagínense la presión de ese hombre, ¿cierto? Pero aún así su corazón estaba duro. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Entonces ahí vemos el corazón de Moisés, ¿cierto? Sabiendo en quién estaba confiando, porque lo último que quería hacer Faraón, decía ya váyanse, pero no se vayan con nada. Y Moisés dijo, no, yo sé en qué estoy confiando, yo sé en qué está puesta mi fe, yo sé que lo que tengo que hacer es el llamado de Dios, que tengo que tomar todo e irme de 3 días de acá y hacer sacrificios a Dios. Esa es la fe, porque todavía no eran libres. Faraón todavía no los había dejado ir. Entonces, en ese llamado, Faraón, Satanás, en su último garrazo, trata de intimidar, ¿cierto? Pero Moisés, sabiendo y reconociendo y viendo el poder de todo lo que había pasado, de todo lo que había hecho Dios, dice que no. Van a partir con todo y obedecer como el Señor lo había hecho. Así es para nosotros, hermanos. Nuestro llamado es completo. Nuestro llamado en Cristo no es por algunas cosas, es completo. La redención es completa en nuestra vida. Lo que el Señor hizo, su obra en la cruz, ¿cierto? Su resurrección, el Señor nos ha justificado y Él sigue trabajando en nosotros por medio de la santificación. Y ahora nosotros somos responsables de esto que llevamos y actuamos, ¿cierto? Y vivimos esta religión que habla Santiago, ¿cierto? De acción y de santidad, de actuar, de este actuar, porque eh, el amor que nosotros hemos visto en Cristo nos hace actuar incondicionalmente entre nosotros y hacia aquel que lo necesita. Los hospitales, los orfanatorios, todas esas ideas que antes no estaban, los cristianos fueron los primeros, porque había un amor en ellos, incondicional hacia aquellos que se estaban perdiendo, aquellos que se estaban muriendo. Los cristianos eran los que se quedaban cuando no habían cura para las enfermedades, los cristianos se quedaban con los enfermos hasta que o morían primero o morían ellos con ellos porque se tenían que enfermar, porque no habían vacunas, como ahora nosotros, ¿cierto? Esa es la vida que nosotros llevamos. Si nosotros entendemos, hermano, la profundidad, tal vez un poquito, no estoy diciendo que entendamos todo porque hay un misterio muy grande en lo que hizo Dios, pero si nosotros entendemos un poquito, una gota, hermano, una milésima de lo que Cristo hizo a nosotros, nuestra vida va a estar llena y vamos a ser libres, hermano, para poder adorar a Dios a 3 días de Egipto, completamente.
y vamos a entender lo que el Señor quiere. ¿A qué nos lleva todo esto? Primero, que Dios es digno de todo, hermano. Este es el resumen: Dios es digno de todo. No quiere una sola cosa a nosotros. No quiere solamente, salvo que te ahí. Dios es digno de todo. Dios quiere todo lo que somos y tenemos, le pertenece a Él. Todo. Si usted cree que tiene algo, hermano, créame que no. Porque hasta la más pequeña célula de su cuerpo le pertenece a Él. Y todo lo que se mueve en el universo le pertenece a Él. El mayor privilegio que tenemos es consagrarnos a Él con todo, y es a lo que nosotros fuimos llamados, hermano. Porque este llamado no es para que nos quedemos solamente en la salvación y, como habíamos dicho, nos quedemos tranquilos. Es un llamado para que nosotros lo podamos consagrar nuestra vida completamente y servirle a Él. No es querer estar aquí y hablar y decir cosas o que la gente me vea, no. Es ir hacia, Señor, tú hiciste esto por mí, aquí está mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero no en medio de Egipto, sino cuando ya entendemos cómo la obra fue completa en nuestra vida, ¿cierto? Dios hizo la obra, ya completó su obra en la cruz y nos dio esta vida, ¿cierto? Nos salvó, nos justificó. Y ahora nosotros en ese punto, dándole gracias al Señor por lo que Él hizo, nosotros decimos: Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Porque todo te pertenece a Él. Y esto nos lleva, hermano, a que, y es difícil, ¿hay algo que al Señor usted no le pueda dar? ¿Hay algo? Piensa en eso. Yo pensaba, y es difícil la pregunta. ¿Hay algo que usted tenga, sea lo que sea, que usted no le pueda dar a Dios? Que Dios diría, dámelo, y usted sería capaz de no dárselo. O le diría, y puede ser posible. Pero el Señor pide todo de nosotros. La palabra lo dice: Dios pide todo de nosotros. Porque el Señor nos dio todo. El Señor no se guardó nada. Lo más precioso que tenía el Señor, lo dio. ¿Cierto? El Padre entregó a su Hijo en la cruz. Y nadie intervino. Entonces, eso nos lleva al servicio, hermano. Eso es lo que tenemos que tener cuidado y entender. Por eso el llamado al principio, yo decía, hermano, no, tenemos que tener mucho cuidado de relajarnos por una parte, o por otro lado errar en el blanco. Porque tenemos que leer la palabra, tenemos que ser responsables, tenemos que entender lo que nosotros hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que el Señor hizo por nosotros. Si no lo entiendo, hermano, pregúntele al Señor. El Señor va a poner ahí. La respuesta está. El Espíritu es el mismo para todos. El Espíritu Santo nos habla a todos de la misma forma. Y nos habla de Cristo. Y Cristo nos revela la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, es muy importante que estemos atentos, que velemos, que estemos en la palabra, que la escudriñemos, que miremos hacia la cruz. Y eso nos va a llevar a todo lo demás, ¿cierto? Que tengamos comunión con el Señor, porque nos va a llevar a tener una comunión como hermanos, va a sostener nuestras vidas y vamos a entender lo que el Señor quiere. Porque el Señor no quiere que nuestra adoración se mezcle con la adoración con los altares de Egipto. El Señor quiere que nuestra adoración, nuestra alabanza sea completa hacia Él, apartada completamente hacia Él, porque así Él lo quiso, y así Él lo hizo. Lo que hizo con el pueblo de Israel es espiritualmente una referencia para nosotros. Entonces, eso, hermano, que el Señor nos ayude. No solamente es un llamado hacia los demás, es un llamado hacia mí en tantas aristas de mi vida. Entonces, es importante, hermano, que estemos muy atentos, que no nos cansemos, que sigamos buscando al Señor. Porque una milésima, hermano, de todo lo que hizo el Señor, una gota de ese mar enorme, nos va a llenar nuestra vida. Nos va a llenar nuestra vida. Y que entendamos lo que el Señor hizo por nosotros completamente, nos va a llevar a vivir una vida completamente libre de cualquier otra cosa del mundo. Y que podamos entender lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y mirarlo y gozarlo. Y eso va a llevar a que nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro servicio sean verdaderos. Y que sean para la gloria de Dios. Si nuestro servicio no está glorificando a Dios, no está sirviendo a Dios. Es un servicio que está en Egipto, que está en la mitad de Egipto. A medio camino de lo que el Señor nos pidió. Nuestro servicio, nuestra alabanza, todo lo que hacemos, tiene que glorificar a Dios. Y que el Señor nos ayude.
Señor todavía habla a tiempo, el Señor todavía tiene ternura para hablarnos y que el Señor nos acompañe como iglesia en todo lo que el Señor nos ha encargado. Amén.